Hoy vamos a compartir el último mensaje de esta semana tan particular, la Semana Santa. Denominé este mensaje Todo o Nada. Vamos a ver varios pasajes de la palabra de Dios. Pero como introducción déjeme contar que mis hijos fueron desafiados hace poco en la escuela dominical a compartir el Evangelio con alguien. El maestro les dijo que encontraran a alguien y le contaran las verdades acerca del Señor, su vida, su muerte, sepultura y resurrección. Uno de ellos decidió practicar con su hermanita de 4 años. Él la puso a un lado, la sentó en un sillón del living y dijo: «Ahora, escúchame». Este muchachito de 6 años comenzó a pasarle a su hermanita todos los principios de Jesucristo: su muerte, sepultura, su resurrección. Ella estaba allí sentada, créalo o no, escuchando en silencio muy atentamente. Finalmente él terminó y se fue caminando triunfante, ya que había hecho su labor. Mi esposa, que estaba mirando los sucesos desde la cocina, me contó que nuestra hija se quedó sentada un momento y luego le gritó: «¡Pero todo eso ya lo sabía!», lo cual no fue de mucho ánimo para aquel joven evangelista. Sin embargo, hay algo en cuanto a su respuesta. Unas semanas después, ella me buscó y me comenzó a contar un poco en cuanto a la lección de escuela dominical y estas verdades. Yo comencé a pensar, pero eso ya lo sé. Es una tendencia que tenemos y que es tan fácil para el corazón humano encontrar simples o no tomar en serio grandes verdades. Uno puede no darle el valor que realmente tiene a nuestra relación con nuestro cónyuge, nuestras amistades o nuestra relación con Dios. Después, cuando llega la Pascua, viene a ser como un reloj despertador que nos despierta de nuestro adormecimiento. Nos hace mirar nuevamente en los rincones oscuros de una tumba vacía. Susurramos estremecidos las palabras: «Jesús vive, ha resucitado». Ahora, en esta iglesia contamos con que la resurrección corporal de Cristo es un hecho. No lo debatimos ni lo dudamos. Nosotros por fe creemos las palabras de la Escritura. Nunca me voy a olvidar el día en que fui a una reunión hace como unos 20 años en una iglesia unitaria. La hermosa iglesia estaba construida de piedra en su totalidad. Los pisos de piedra hacían eco de cada himno que entonábamos. Los bancos eran de madera hechos a mano y las paredes estaban llenas de vitrales hermosos. Recuerdo estar sentado allí después del tiempo de alabanza, cuando el predicador se dirigió al púlpito y él comenzó a hablar con una voz muy monótona, comenzando a leer de un manuscrito. Y se lo notaba muy aburrido. 3 razones por las cuales Jesucristo aún estaba muerto. No entendí. Yo me entristecí muchísimo. De hecho, una vez terminada la reunión me quedé sentado en ese hermoso banco contemplando a la gente muy bien vestida y que salía de la iglesia con caras tristes. ¿Por qué?, me pregunté. Porque con sus mentes habían escogido rechazar lo que sus corazones anhelaban. Esperanza para más allá del ataúd, seguridad más allá de la tumba, un Salvador viviente y que intercede por nosotros, del cual no sabían nada. Déjeme contarle el significado de la resurrección. Pablo escribió lo siguiente en 1 Corintios 15:14. «Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe». Si Cristo no resucitó de los muertos, nuestra fe no vale absolutamente nada. ¿Escuchó bien? Nada. ¿Por qué? Permítame darle 4 razones por las cuales la resurrección física y literal es tan importante para lo que creemos. Hay mucho más que 4 razones, pero solo tenemos tiempo para hablar de 4. Vamos a intercambiar pasajes en 1 Corintios 15 y Juan capítulo 14. En primer lugar, sin la resurrección de Cristo, el Evangelio de Cristo carece de significado. Permítame, fíjese en 1 Corintios 15, 1 y 2, Pablo comienza diciendo:
en efecto, permítanme captar su atención en esto. Es como un profesor que ve que sus alumnos se distrajeron mirando las aves o escuchando a un amigo. Entonces señala con el índice y dice: escuchen bien lo que voy a decir. Leemos el pasaje donde dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Pablo está diciendo: aférrense a estas verdades cardinales, porque de no hacerlo, creer en fe es absolutamente vano, no tiene sentido, es vacío. ¿Qué es lo que deben hacer? Continuemos con 1 Corintios 15, 3 y 4. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amigo, este es el Evangelio, estas son las buenas nuevas. Satán está intentando, lo hizo en el primer siglo y ahora lo está intentando de nuevo, de reeditar el Evangelio, de hacerlo algo distinto a esas doctrinas cardinales, a esas verdades. El corazón humano sabe que hay algo aún más por ahí. Las encuestas muestran que un 90% de la gente cree en la vida después de la muerte, que hay algo más allá de la tumba. Satanás no intenta que la gente niegue esto. Él simplemente intenta reeditar lo que la vida más allá de la muerte es y la manera en que uno puede llegar ahí. La semana pasada leí de Houdini, ese artista devenido en mago que siempre escapaba de la muerte. Él, en una de sus funciones, tenía los pies atados con una soga, colgado cabeza abajo y con un chaleco de fuerza. Luego, ante la multitud, se liberaba en cuestión de minutos. Otra función que él hacía consistía en que lo metieran en una caja sellada y luego lo arrojaban al agua. En breve, él saldría a la superficie. Sin embargo, Houdini no pudo escapar a la muerte. Él era un místico y estaba involucrado en las ciencias ocultas. Una vez le dijo a su esposa que una vez que se encontraba en el más allá, intentaría comunicarse con ella. Houdini murió en el año 1926. Al morir, sus últimas palabras a su esposa fueron: ¿ves? Créeme. Después de ese día, por los próximos 10 años, su esposa Bess encendería una vela y se sentaría frente a ella cada noche, esperando un mensaje de parte de su marido. En 1936, ella sopló la vela y nunca más la encendió. Pasaron 10 años y no hubo mensaje. Mi amigo, la única persona que puede escapar de la muerte es la que la conquistó. Al conocer a Él, nosotros también podremos conquistarla. La teología de la nueva era se ha infiltrado en este siglo y nuestra generación reedita la resurrección de Jesucristo. También intenta reeditar el Evangelio, las verdades cardinales de cómo uno puede ir al cielo y la experiencia de la vida después de la muerte, de la manera que Dios nos hará experimentar. El escritor de la nueva era, Levi Dowling, en su libro El Evangelio Acuario de Jesucristo, escribió su versión de la resurrección de Cristo, supuestamente por medio de una revelación psíquica, y en una versión reeditó el Evangelio. Él dice que la resurrección de Cristo fue una transmutación de la carne a lo divino, que Él simplemente pasó a ser como un Dios. Según Dowling, la resurrección de Cristo no fue ni literal ni física, sino que fue un proceso por el cual pasó a ser Dios. A propósito, la teología de la nueva era es un intento de destruir la resurrección literal de Jesucristo. Se preguntará por qué. A causa de la importancia para el Evangelio. Pablo escribió en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El negar que Cristo resucitó de los muertos, el decir que Él mutó de algo carnal a algo divino por buen karma, el decir que de alguna manera Él tenía suficientes buenas obras para poder ser parte de la deidad, es negar la salvación, es negar la posibilidad de la salvación. A propósito,
Actualmente hay gente en las iglesias que niegan la resurrección literal de Cristo. Mi amigo, el ser religioso no es suficiente. El domingo de Pascua es una pérdida de tiempo a menos que usted crea en su corazón que Dios le levantó de los muertos y que en esa creencia usted vaya de la muerte a la vida. La segunda razón por la cual la resurrección literal y física es tan importante es que sin la resurrección de Cristo la vida no tiene esperanza. Fíjese en 1 Corintios 15, 17 al 19, dice la Biblia, «Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres». En otras palabras, amigos, si Jesucristo no destruyó a la muerte, nosotros no podemos disfrutar la vida. Leí una frase de O.J. Simpson, algo que este famoso jugador de fútbol americano dijo en el año 1978, antes de la muerte de su ex esposa. Él dijo: «Me senté en mi casa en Nueva York y hay veces que me siento tan solo que es increíble. La vida ha sido tan buena conmigo. Tengo una maravillosa esposa y buenos hijos. Tengo dinero y salud, pero estoy solo y aburrido. Siempre solía pensar, ¿por qué tanta gente rica y famosa se suicida? Y ahora sé que el dinero no es la cura para todo». Ralph Barton fue un caricaturista muy famoso que recorrió el mundo. Él se suicidó. La nota que dejó es la prueba de la verdad y validez de la resurrección y cuánto la necesitamos. Él escribió lo siguiente: «He tenido pocas dificultades en la vida, muy pocas. He tenido muchos amigos. He tenido mucho éxito. He visitado muchísimos países en el mundo. Pero estoy cansado de inventar cosas para llenar las 24 horas que tiene el día». Amigos, uno no puede vivir en serio hasta que haya muerto. Y uno no está listo para morir hasta que haya conocido al que conquistó la muerte y da la vida, la persona de Jesucristo. En tercer lugar, sin la resurrección de Jesucristo el cielo es inalcanzable. Fíjese nuevamente en 1 Corintios 15, 17, «Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados», dice la palabra. Fíjese que usted aún está en sus pecados si Jesucristo no resucitó. En otras palabras, el morir en la cruz no fue suficiente. Algo más tenía que suceder para validar lo que Jesucristo hizo en la cruz. Él tenía que salir de esa tumba, tenía que volver a la vida. Entonces Pablo dice en este versículo: «Y si Cristo no resucitó, aún estáis en vuestros pecados». Fíjese nuevamente en el versículo 18. Pablo dice también allí: «Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron». Literalmente, han sido destruidos. Continuemos con el versículo 19, donde dice: «Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres». Dos observaciones. Permítame, por favor, hacer dos observaciones. Número uno, si Jesucristo le mintió a sus discípulos en el pasado, entonces nos está mintiendo a nosotros acerca del futuro. Fíjese en Juan 14, 1 y 2, ¿cuáles fueron las palabras de Jesús aparte de la resurrección que lo hacían un fabricante de mentiras? Él dijo: «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros». Literalmente, en la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Era común en el Oriente que un dueño de una propiedad, que era rico, un padre, le agregara habitaciones a su casa cuando sus hijos se casaban. La familia entera entonces pasaba a vivir en un solo complejo habitacional. Sé que esto destruye la ilusión que usted podrá tener con una mansión en algún lugar inhóspito. Jesús está diciendo básicamente que Dios el Padre, el dueño más rico de todos, ha agregado habitaciones a su casa, habitaciones para todos nosotros.
Vamos a vivir todos en la misma mansión. Jesús luego dice en Juan 14:2, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús está diciendo simplemente, tienen que confiar en mí. Les estoy diciendo la verdad, voy a preparar lugar para ustedes. Permítame darle una segunda observación. Número 2. Si Jesucristo no resucitó, no puede regresar. ¿Cómo sabemos esto? Fíjese, San Juan 14:3, Jesús dijo, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesucristo está diciendo, yo soy vuestro pasaporte, soy vuestro transporte al cielo. Si Jesús está mintiendo acerca de la cruz y la tumba, entonces también está mintiendo acerca del cielo. Si Él mintió a sus discípulos acerca de eso, entonces nos está mintiendo a nosotros acerca del futuro. A propósito, las mentiras de Satanás acerca de la ascensión de Cristo han sido promovidas y proclamadas desde el final del siglo I. El hombre, desde ese entonces, ha manifestado su incredulidad en la resurrección y ascensión física y literal de Cristo. Un ejemplo de esto es el de un hombre llamado David Hume, quien era un influyente hace unos 200 años. Él escribió las siguientes palabras: me enorgullezco, y era un hombre muy humilde, de haber descubierto un argumento con el cual, con los sabios y educados, voy a poder probar todo tipo de supersticiones e ilusiones. Una de esas supersticiones, según él, era la resurrección de Cristo. Su argumento básicamente era una explicación naturalista para todo lo que en la Biblia es sobrenatural. Los predicadores actualmente siguen las enseñanzas de Hume y niegan el cruce del Mar Rojo y el Arca de Noé. Niegan todos los milagros de Cristo. Si usted cree esto, el problema es que Jesucristo no pudo haber resucitado. Él debe haber aparecido como una visión o un fantasma. No podría vivir, respirar, comer y caminar de nuevo. Fue muy trágico que el pensamiento de Hume haya influenciado la brillante mente de Thomas Jefferson, quien fue el autor de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. Jefferson estaba tan influenciado que sacó a todos los milagros de los evangelios. Estos nunca pudieron haber sucedido. Cuando Jefferson murió, se publicó su evangelio titulado La Biblia Jefferson, que existe aún en la actualidad. Permítame leerle Juan 19, 41 y 42 en esta Biblia de Jefferson. Dice así: ahora en el lugar a donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no se había puesto a nadie. Allí pusieron a Jesús. Luego, en Mateo 27, 60, él escribió: y rodaron una gran piedra como puerta del sepulcro, y se fueron. Este es el final del versículo y final del capítulo. Fin de la Biblia. Se acabó. Jesús está muerto. Entonces, para con los que murieron, como dice Pablo, ¿nos lamentamos? Oh, no. Absolutamente no. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, dice 1 Tesalonicenses 4:13. La semana pasada recibimos una carta con mi esposa de una muy querida amiga de mi mujer que se llama María. Junto a la carta había un panfleto que se había usado en el funeral de su hermana. Habíamos recibido una carta de María hace un año atrás diciendo que su hermana había desaparecido. Esta hermana estaba casada y ya era abuela. Su familia era una familia muy unida, en la que todos eran muy cercanos y que amaban a Dios. Ella había ido al mercado a hacer las compras, pero nunca regresó. Desapareció con su auto. Comenzaron a buscarla, pero recién en el otoño dieron con el vehículo lleno de sangre. El hombre que conducía el auto fue arrestado. Era un criminal con un largo prontuario. Después de unos meses encontraron el cuerpo de la mujer. Esto nos dolió, ya que era alguien que conocíamos. Aún así, al mirar el panfleto del funeral de esta mujer que se fue con el Señor, no percibimos ningún rastro de amargura. Su familia sabía que un día la vería de nuevo. El ataúd no es el final.
¿Cómo sabemos esto?, se preguntará. Porque las Escrituras nos dicen que Cristo conquistó la muerte y que los que le conocen como Salvador también conquistarán la muerte y vivirán para siempre. Entonces Pablo pasa a decir en 1 Corintios 15, 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En otras palabras, estamos tan engañados que merecemos la compasión del mundo. Estamos entregando nuestras vidas y nos estamos rindiendo a los pies de alguien que está muerto. Si Jesús no está vivo, entonces merecemos la compasión de los hombres. Le dije que quiero mencionar 4 razones por las cuales la resurrección literal y física es tan importante para aquellos que creemos en Cristo como Salvador. En primer lugar, dijimos que sin la resurrección de Cristo, el Evangelio de Cristo carece de significado. En segundo lugar, sin la resurrección de Cristo, la vida no tiene esperanza. En tercer lugar, sin la resurrección de Jesucristo, el cielo es inalcanzable. Cuarto y último lugar, sin la resurrección de Jesucristo, vivir una vida piadosa es imposible. Fíjese en San Juan 14, versículos 16 y 17. Y vea quién se nos dice que vendrá como resultado de Jesús ascendiendo al Padre. Jesús dijo que después de ascender, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora vaya al versículo 26. Allí leemos: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amigos, ¿notaron la condición para la venida del Espíritu Santo de Dios a morar en nuestras vidas y permitirnos vivir vidas piadosas? ¿Saben cuál es? La condición es la resurrección y ascensión de Jesucristo. Si Él no sube, el Espíritu no baja. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Él produce lo que llamamos los frutos del Espíritu, que según Pablo en Gálatas 5, 22 y 23 son: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La semana pasada estaba leyendo la biografía de un individuo que contaba de una ocasión que iba en motocicleta con un amigo. Se trataba de muy buenos amigos, así que la estaba pasando bien, contando chistes y riéndose a carcajadas. Cuando llegaron a un semáforo, un auto muy grande con unas mujeres mayores se les puso a la par mientras ellos hablaban y reían. Las mujeres que iban en el asiento del acompañante, la señora que iba en el asiento del acompañante bajó el vidrio y les dijo: ¿qué derecho tienen ustedes de estar tan contentos? Antes que ellos pudieran responder, el auto aceleró a toda marcha y desapareció. ¿Quién produce el gozo interno que permite que podamos reír, incluso con dificultades y a las puertas de la muerte? Es la obra del Espíritu Santo. Él no podía venir si el Señor Jesús no ascendía. Hay otro fruto que es el de la fe. Tal vez recordará a Pedro, el discípulo que fue tan cobarde que cuando una jovencita lo señaló con el índice y le dijo: «Eres uno de ellos, reconozco tu acento galileo». Pedro maldijo el nombre de Jesús y se retiró llorando, como dice Mateo capítulo 25, versículos 69 al 75. Más adelante, Pedro se encontraba frente al Sanedrín, los líderes religiosos de aquellos días, y ellos le decían: «Pedro, deja de predicar en el nombre de Jesús», como dice Hechos capítulo 5. Pedro no les hace caso alguno y les dice: «Para mí es mejor obedecer a Dios que obedecer a los hombres. No voy a dejar de predicar que el que ustedes crucificaron y sepultaron vive». Los discípulos comenzaron ministerios con peligro de muerte, motivados por una sola causa: que Jesucristo vive. Ellos dieron su vida por la verdad. La historia y la tradición nos dice qué sucedió.
La historia y la tradición nos dice que sucedió con cada uno de estos hombres. Mateo fue matado a filo de espada en Etiopía. Marcos murió después de que lo arrastraran por las calles de Alejandría. Lucas fue ahorcado de un árbol en Grecia. Jacobo fue arrojado desde la pared del templo y luego apaleado hasta la muerte. Bartolomé fue despellejado vivo y flagelado. Luego murió. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X y evidentemente le predicó de Cristo a los que venían a verlo morir. Tomás, que siempre necesitaba evidencias, fue matado con lanzas. Judas fue asesinado a flechazos. Matías, que ocupó el lugar de Judas Iscariote, fue apedreado y luego degollado. Pedro fue crucificado boca abajo en Roma después de haber pedido morir de esa manera, ya que no era digno de morir como el Señor. Estos hombres murieron por su fe en Cristo. Y Pedro hasta sintió que no era digno de morir de la misma manera. ¿Por qué? Pedro dice en 2 de Pedro 1:16, sino como habiendo visto con nuestros ojos su majestad. ¡Qué maravilla! Jesucristo vive. ¿Y nosotros, los creyentes? Nosotros no lo vimos. Tomás escuchó lo siguiente de boca del Señor mismo. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. Una de las evidencias más grandes de la resurrección de Cristo es lo que Él ha producido en su vida y en la mía. El morar del Espíritu Santo al ascender Cristo es prueba de que hoy hay un Salvador vivo. Muchos han escuchado de Josh McDowell y han leído sus libros. Yo tengo casi todos los libros que él ha escrito. Sin embargo, pocos saben el testimonio de este hombre. Es interesante que Josh McDowell se crió en un hogar en el cual el padre era alcohólico y abusador. Él se crió defendiendo a su mamá. A veces, al regresar a casa, no veía a su mamá por ningún lado y terminaba encontrándola en el granero, toda golpeada, detrás del excremento de las vacas, sin poder ponerse de pie. Cuando él invitaba a sus amigos a casa, antes de que éstos vinieran, llevaría a su padre al establo y lo sujetaría con cuerdas a una columna. Luego estacionaría el auto de su padre detrás de un silo, de manera que cuando los amigos venían, les podía decir que su papá se había ido a alguna parte. Él escribe: si había alguien en este planeta al cual odiaba, ese era mi padre. Lo despreciaba. Josh luego fue a la universidad y allí en su primer año escuchó el Evangelio de Cristo, pero no respondió. Luego en su segundo año escuchó el Evangelio otra vez y recibió a Cristo como su Salvador. Él recuerda: Dios comenzó a hacer algo en mi vida. El Espíritu de Dios vino a mi vida y comenzó a dar fruto. Después de como 1 año y medio, finalmente pude mirar a mi padre a los ojos y él no había cambiado, y decirle que lo amaba. A los 6 meses, Josh tuvo un accidente. Después de ser dado de alta, fue enviado nuevamente a la granja porque ya no podía asistir a clases. Mientras estaba en la granja familiar, un día su padre llegó y estaba ebrio. Al entrar le dijo: Josh, no entiendo cómo me puedes decir a alguien como yo que me amas. Josh tuvo una oportunidad por primera vez de compartir con su padre lo que había sucedido. Él le dijo a su padre: 1 año atrás te odiaba, te aborrecía, pero algo ha sucedido en mi vida y vino en la persona de Jesucristo. A causa de él, puedo amarte. 45 minutos después, su padre estaba de rodillas en la cama pidiéndole a Cristo que lo salvara. Él comparte esta historia en su libro que escribió y que se titula El factor de la resurrección. Josh McDowell dice que esta es una de las grandes evidencias en su vida de que Cristo vive. Cómo cambió el odio en su vida en amor. Vamos a hacer una conclusión. Amigos, hoy hacemos una breve pausa y nos fijamos bien en los rincones oscuros del sepulcro vacío. Y es muy importante que podamos decir por la fe, según las Escrituras,
que Jesucristo está vivo. Él ya no está allí. Esto nos da la habilidad de pasar las pruebas con confianza, sabiendo que Dios, por medio de Cristo, está detrás de todo. Así que tenemos la verdad del Evangelio a causa de su resurrección. Una vida que ya no está más sin esperanza a causa de su resurrección. El cielo que ahora se puede alcanzar es gracias a la resurrección. Y tenemos una vida piadosa posible a causa de que Él ascendió y el Espíritu Santo descendió y vive en nosotros. La resurrección de Cristo comenzó ese domingo por la mañana, cuando el hombre glorificado, el Dios hombre, plegó su sudario. Cómo me hubiera gustado ver eso. Él se tomó su tiempo, no fue a las apuradas, Él había conquistado a la muerte. Después de haber dejado la tumba, se le apareció a los 12. Le dijo adiós al sepulcro y hola a los discípulos, mientras éstos se resguardaban en el aposento alto. La presencia de Jesús comenzó una revolución que continúa hasta el presente. Es una revolución nacida y energizada por el hecho de que Jesucristo resucitó. ¿Y sabe qué? Él vive.